Mi abuela falleció a los 101 años y su carta secreta nos obligó a competir por 18 millones de euros. Quien traicione a la familia, lo perderá todo, advirtió. Durante 6 meses de duras pruebas, creí saber quién ganaría, hasta que el notario leyó la última frase, donde decía: el día que el notario me llamó para confirmar que la carta de mi abuela era auténtica, entendí que para mi familia yo valía menos que un rumor, menos que un comentario malintencionado, menos que una firma en un papel. Pero ellos no sabían que llevaba semanas guardando un secreto que podía cambiarlo todo. Yo, Laura, la nieta más sensata, la que nunca hacía ruido, iba a verme atrapada en una competencia absurda por 18 millones de euros que mi abuela había dejado envueltos en una advertencia capaz de dividir a cualquiera: quien traicione a la familia lo perderá todo. Recuerdo la escena exacta: estábamos todos en el salón de la casa familiar, todavía con flores del funeral marchitándose en los jarrones. El abogado Weissman entró con una carpeta y una expresión que me puso un nudo en el estómago. Nadie hablaba. Mi madre se retorcía los dedos, mi primo Felipe hacía chasquear la lengua con impaciencia, y Clara, la más competitiva de todos, sonreía como si ya hubiera ganado algo invisible. Yo intentaba mantener la calma, pero sentía que algo estaba a punto de romperse. Weissman abrió la carpeta y apoyó sobre la mesa el sobre grueso con el sello de cera dorada. Ese mismo que yo había recibido un día antes en mi buzón, con mi nombre escrito a mano por mi abuela. Lo miré y se me apretó el pecho. Todos habíamos recibido uno, todos con el mismo mensaje: 6 meses de pruebas silenciosas, sin reglas, sin jurado visible, sin explicación. Solo decisiones. Decisiones que, según ella, revelarían quién merecía gestionar su fortuna. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la frase final, esa que aún me resonaba como un latigazo: quien traicione a la familia lo perderá todo. Y yo sabía que alguien ya había empezado a hacerlo. Sabía porque días antes, sin querer, había visto algo que no debía ver: un mensaje en el móvil de Clara, uno que ella borró tan rápido que creyó que nadie lo había notado. Pero lo hice. Vi claramente un texto que decía: si funciona el trato, la parte mayor será tuya. No supe con quién hablaba ni de qué trato se refería. Lo único que entendí fue que el juego había empezado mucho antes de que el notario dijera una sola palabra. Mientras Weissman nos observaba como si estudiara un experimento humano, yo apenas podía pensar. Mi abuela siempre había sido estricta, sí, pero jamás imaginé que dejaría atrás un rompecabezas capaz de empujarnos a todos contra todos. Sentí que mi mundo se hacía pequeño, como si me hubieran quitado la estabilidad que ella representaba. Porque por más dura que fuera, ella me había enseñado a no mirar para otro lado. A enfrentar lo que toca. Y eso incluía ahora a mi propia familia. Mi primo Felipe levantó la voz antes de que el notario pudiera seguir. ¿Esto es algún tipo de broma? ¿Una especie de experimento social? Clara soltó una risa nasal. Por favor, Felipe, la abuela no jugaba con tonterías. Si dijo pruebas, serán pruebas. Y yo estoy lista para todas. Me quedé mirándola. Su seguridad siempre había sido irritante, pero esa vez había algo en su expresión que me dio miedo: estaba convencida de que podía moldear el resultado a su favor. Como si ya hubiera encontrado un atajo. Como si creyera que la advertencia sobre la traición no iba con ella. Yo respiré hondo y apreté los puños dentro de mis bolsillos. Nadie sabía lo del mensaje. Nadie sabía tampoco que, desde hacía días, yo registraba cada detalle porque intuía que algo no cuadraba. Lo hacía en una libreta pequeña que llevaba siempre en el bolso, oculta entre recibos y bolígrafos. Mi abuela me conocía demasiado bien, sabía que yo sería la única capaz de ver lo que los demás ignoraban. O quizá la única dispuesta a no mirar para otro lado. Weissman finalmente habló: la señora Beatriz dejó instrucciones específicas. Durante 6 meses, cada uno de ustedes estará sometido a situaciones que no serán casualidad. Habrá observadores. Habrá informes. Y al final, habrá una decisión final. Una decisión irreversible. La palabra irreversible cayó como piedra sobre el silencio. Sentí que la piel se me erizaba. Clara se acomodó el pelo,
segura. Felipe miró al suelo. Julia tragó saliva. Yo, en cambio, pensé en algo que no le había dicho a nadie. La noche antes del funeral, cuando limpiaba la cómoda de la abuela, encontré un pequeño papel escondido bajo una bandeja de joyas. Tenía una sola frase escrita con su caligrafía redonda: la verdadera herencia no está en lo que esperáis. Esa frase me persiguió desde entonces. Me obligaba a mirar más allá del dinero. Más allá de lo que parecía evidente. Y aunque no entendía aún por qué, presentía que ese papel iba a ser la clave. Que había un misterio más grande detrás de todo. Mientras Weissman anunciaba el inicio oficial del proceso, yo sentí un latigazo de intuición. Aún no sabíamos lo que estaba en juego. Ni siquiera habíamos rozado la superficie. Y aunque nadie más parecía sentirlo, yo tenía la certeza de que al final habría una verdad oculta esperando salir. Una verdad que mi abuela había colocado como última pieza del rompecabezas, lista para estallar cuando menos lo esperáramos. Y fue justo ahí, mientras el salón entero contenía la respiración, cuando comprendí que este no era un juego por dinero, sino una prueba de integridad que podía destruirnos o salvarnos. Y que, por algún motivo que todavía no entendía, mi abuela había puesto mis ojos justo en el centro de todo. La tensión era tan densa que casi pude escuchar cómo se quebraba algo entre nosotros, justo antes de que Weissman cerrara la carpeta con un golpe seco que anunció que el verdadero caos apenas estaba por empezar. Perdí la cuenta de cuántas veces pensé en mi abuela durante esos primeros días. Tenía 32 años, trabajaba como contadora en una fundación cultural que apenas podía pagar a su personal y vivía sola en un piso pequeño en el barrio de Retiro. Mi rutina era simple: café rápido, metro lleno, 8 horas revisando cuentas, y por la noche un libro o llamadas a mis padres. Nunca fui rica, pero tampoco me faltó nada. Vivía tranquila, hasta que la carta cambió la forma en que miraba cada detalle de mi vida. La semana siguiente al anuncio, la atmósfera familiar se volvió distinta, como si todos camináramos midiendo cada gesto. Mis primos empezaron a comportarse de forma extraña. Clara asistía a eventos benéficos que nunca le habían importado. Felipe empezó a donar ropa y comida a asociaciones, pero lo grababa todo con el móvil. Julia se volvió callada, pero siempre parecía estar tomando notas mentales. Yo intentaba seguir con mi vida normal, aunque sabía que algo, en algún punto, iba a ponerse a prueba. En el trabajo empezó todo para mí. Descubrí irregularidades en las cuentas, movimientos que no tenían justificación. Cuando se lo conté a mi jefe, esperaba preocupación, en cambio, me pidió silencio por el bien del proyecto. Eso me hundió. Si aceptaba, ¿estaba fallando a la prueba? ¿O simplemente era mi deber denunciar? Recuerdo cómo me temblaron las manos mientras me iba del despacho. Sentí que la prueba había empezado sin avisar. Denuncié. Y al día siguiente estaba desempleada. Mis padres, fieles al no te metas donde no te llaman, me reprocharon la decisión. Para ellos, lo correcto era mantener el sueldo y evitar problemas. Pero yo no podía sacarme de la cabeza la mirada de mi abuela. Había sido exigente, dura a veces, pero siempre justa. Y aunque no sabía si mis elecciones eran parte del juego, sentir que actuaba en contra de lo que ella me había enseñado me dolía más que el despido. Mientras buscaba trabajos temporales para no quedarme sin ingresos, surgieron situaciones extrañas. Un correo del hogar de ancianos donde había hecho voluntariado años atrás, pidiendo ayuda urgente. La lista de familiares no respondía, los empleados eran pocos. Fui. Y pasé una semana entera fregando pisos, empujando sillas de ruedas, hablando con ancianos que mezclaban mis recuerdos con los suyos. A veces me iba a casa oliendo a desinfectante y lágrimas, pero también con el corazón menos tenso. Una mujer, Carmen, me dijo un día: hoy no me siento tan sola, gracias. Esa frase se quedó clavada en mí. Mientras tanto, Clara subía fotos a Instagram. Dedicando tiempo a los que lo necesitan, ponía, sonriendo al lado de un grupo de niños que seguramente ni recordaban su nombre. Había algo teatral en su manera de moverse, una obsesión por las apariencias que me daba desconfianza. Y lo que más me inquietaba era que parecía disfrutar la competencia como si fuera un deporte.
Un día incluso me propuso aliarnos. Dijo que la abuela querría vernos unidos. Pero su tono sonaba a estrategia, no a afecto. Felipe también empezó a mostrar señales raras. Recibí un mensaje suyo: creo que la abuela sabía más cosas de nosotros de lo que imaginamos. Cuando nos vimos, estaba nervioso. Dijo que alguien se había acercado a él para proponerle un intercambio de información sobre otros primos. No quiso dar detalles, pero me pidió que tuviera cuidado. Yo cada vez dormía peor. Me despertaba de madrugada con la sensación de que la competencia no era contra mis primos, sino contra los límites de mi propio carácter. Sentía que la abuela nos observaba desde algún lugar, juzgando cómo reaccionábamos a las tentaciones, al miedo, a la ambición. Y empecé a entender que las pruebas no eran tareas concretas, sino decisiones morales puestas en nuestro camino sin aviso previo. En enero una tormenta severa afectó mi barrio. Varias familias perdieron sus casas. No pensé en la herencia, simplemente fui a ayudar. Llamé a conocidos, pedí colchones, cociné sopas en mi pequeño piso para repartirlas. El cansancio fue brutal, pero cada noche me acostaba sintiendo que hacía lo que debía. Sabía que no ganaría nada con ello, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Y entonces empezó a extenderse un rumor. Clara estaría hablando con evaluadores del proceso de la abuela. Que alguien la había visto reunirse con un hombre que no era ni familiar ni amigo. Que quizá estaba intentando manipular la evaluación. Yo no sabía si creerlo, pero recordé aquel mensaje borrado que vi en su móvil, y una sensación helada me recorrió la espalda. La tensión crecía. Las miradas en las reuniones familiares se volvían frías, casi calculadoras. Cada uno evaluaba a los demás sin decirlo. Y, aunque nadie lo mencionaba, los 18 millones se convirtieron en la sombra que acompañaba todos nuestros movimientos. Fue en ese ambiente enrarecido cuando recibí la llamada del número oculto. Una voz seria, demasiado segura, dijo: «Señorita Laura, tenemos motivos para creer que uno de los participantes ha intentado manipular el proceso. Si coopera y nos da información, su posición mejorará considerablemente». Y en ese momento entendí que, efectivamente, las pruebas no eran azar. Eran exactas. Eran dirigidas. Alguien nos estaba observando. Y cada decisión que tomáramos podía sellar nuestro destino. La frase de la abuela resonó ese día más que nunca. Y por primera vez sentí miedo real de perderlo todo, no por no heredar, sino por fallarle a su memoria justo cuando más se necesitaba firmeza. Pero el problema aún no había mostrado su peor cara. Lo peor estaba por venir, y todos íbamos directos hacia ello sin darnos cuenta. El día del punto de quiebre no empezó como una tragedia anunciada. De hecho, amaneció con un silencio extraño, casi amable, como si el mundo hubiera decidido darme un respiro antes de aplastarme. Habían pasado ya 5 meses desde el inicio de las pruebas y yo me había acostumbrado a caminar como si hubiera cámaras invisibles esperando mis errores. Pero esa mañana tenía una sensación rara en el pecho, como una advertencia que aún no sabía leer. Todo estalló en la reunión familiar que Weissman convocó en la casa de la abuela, la misma donde crecimos celebrando Navidades que parecían eternas. Entré y sentí un escalofrío, el salón estaba igual que siempre, pero el ambiente era otro. Había tensión, como si cada mueble estuviera sosteniendo la respiración. Clara se había sentado en la cabecera, un gesto que nadie le había pedido, pero que revelaba más que cualquier frase. Felipe evitaba mirarla. Julia mascaba nervios. Yo me quedé en la esquina, con los dedos fríos. Weissman llegó puntual, con un maletín marrón y la seriedad de siempre, pero al verlo supe que algo había cambiado. No traía documentos nuevos, solo un sobre pequeño. Lo apoyó sobre la mesa como quien coloca una pieza final justo antes de revelar el truco. Hoy se revisará una situación delicada, dijo. Y necesito que todos digan la verdad. Clara soltó una risa nasal. Por favor, Weissman, no dramatices. Todos hemos hecho lo mejor posible. Él la miró como quien ya conoce el final de la historia y aún así debe repetirlo en voz alta. Justamente por eso estamos aquí. Antes de que pudiera abrir el sobre, Julia se levantó de golpe.
Quiero decir algo, murmuró, con la voz quebrada. Me llamaron hace 2 semanas. Me ofrecieron una mejora en mi posición si hablaba sobre vosotros. No lo hice, pero, quiero que lo sepáis. Felipe enderezó la espalda. Me miró un segundo, con miedo. A mí también, confesó. 3 veces. No respondí ninguna. Yo sentí un nudo subir hasta mi garganta. No dije nada. Clara, en cambio, puso los ojos en blanco. Qué casualidad que ahora todos se hagan los moralistas. Por favor, ¿no ven que esto es parte del teatro de la abuela? Me hervía la piel. Algo dentro de mí me empujó a hablar. Clara, tú tuviste reuniones. La gente lo comenta. Te vieron en restaurantes con, no sé quiénes. Y yo. Me tembló la voz. Era ahora o nunca. Vi un mensaje en tu móvil hace meses. Uno sobre un trato. Un trato para asegurarte la mayor parte. El silencio cayó como una bomba. Los ojos de Clara se llenaron de furia pura. ¿Estabas espiando mi móvil? Escupió. Qué bajo, Laura. Qué bajo incluso para ti. No lo espié. Lo vi por accidente. Y no dije nada. Pero creo que ya es hora. Los latidos me retumbaban en los oídos. Todos nos mirábamos como si acabáramos de descubrir que compartíamos una casa con puertas falsas. Weissman abrió finalmente el sobre. Me temo que parte de esto no es especulación, dijo con voz grave. Tenemos constancia de que uno de los participantes intentó contactar a miembros del comité evaluador con el objetivo de influir en los informes. Clara golpeó la mesa con la palma abierta. Basta. Esto es ridículo. Si alguien me acusa, quiero pruebas. Las hay, respondió él. Y están aquí. Abrió una carpeta fina que guardaba en el maletín. Mostró pantallazos. Correos. Mensajes. Fechas. Montos. Números desconocidos vinculados a citas en cafeterías, a ofrecimientos velados de cooperación. Clara se quedó helada. Ni siquiera supo disimular. La reconocí en cada una de esas capturas, su tono, su manera de redactar, su impulso de negociar. Eso no prueba nada, intentó. Todos sabemos que los mensajes pueden falsificarse. Y aunque fueran míos, yo solo buscaba entender las reglas. Felipe golpeó la mesa esta vez. La abuela dijo claramente que quien traicione a la familia lo perderá todo. ¿Qué parte no entiendes? Yo no he traicionado a nadie. Gritó Clara, histérica. Solo estaba asegurando que el proceso fuera justo para mí. Exacto, respondí, con el corazón acelerado. Para ti. Solo para ti. Ella me miró como si quisiera arrancarme la piel. Tú siempre fingiendo ser la buena. La justa. La correcta. Pero solo eres una cobarde que tuvo suerte, o estás segura de que tú no hiciste nada que merezca revisión. Muy segura, respondí sin temblar. Y justo ahí ocurrió el verdadero quiebre. Clara se levantó, acercó su cara a la mía y murmuró, casi escupiéndolo, yo merezco la herencia más que cualquiera de vosotros. Y no voy a permitir que un comité, un muerto o una idiota como tú me lo quiten. Antes de que pudiera responder, Weissman la interrumpió con una serenidad escalofriante. Clara Moller, dijo, debo informarte oficialmente que, por decisión testamentaria y según la evidencia presentada, quedas descalificada del proceso. El mundo se congeló. Clara dio un paso atrás, como si la hubieran empujado. ¿Qué? No. No. Esto es una broma. No podéis hacerme esto. Pero nadie se movió. Nadie la defendió. Ni siquiera ella encontró palabras. Fue en ese instante cuando todo se rompió para siempre. La familia ya no era familia. Las lealtades se habían fracturado. Y lo peor era la sensación que me invadió después, fría y cortante. Sabía que el proceso no terminaba ahí. Sabía que aún había una última verdad que no habíamos escuchado. Una verdad que podía voltearlo todo. Cuando Clara salió de la sala, temblando de rabia y negación, lo hizo sin mirar atrás.
La puerta se cerró de un golpe tan fuerte que las paredes parecieron vibrar. Nadie la siguió. Ninguno de nosotros se movió siquiera. Fue como si el aire denso que había dejado al irse nos mantuviera clavados en el sitio, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Yo sentí un peso extraño en el pecho, una mezcla entre alivio y culpa, como si al mismo tiempo hubiera recuperado y perdido algo importante. Weissman recogió los documentos con una calma casi incómoda y anunció que la siguiente reunión sería en un mes, cuando terminara el plazo final. Después se marchó, dejándonos en ese salón que ya no parecía el mismo. De niños corríamos por allí con pistolas de agua, pero ahora cada objeto parecía un testigo silencioso de la caída de nuestra propia familia. Los días siguientes fueron raros. Volví a casa con la sensación de que mi vida ya no me pertenecía del todo. Dormía mal, comía por inercia y me sorprendía mirando la ventana como si esperara ver a mi abuela asomándose desde algún recuerdo difuso. El ruido del tráfico abajo se mezclaba con frases de ella que me venían a la cabeza sin aviso. Su voz firme. Su manera de juzgar sin levantar el tono. Esa frase eterna, la integridad se demuestra cuando nadie mira. Solo que ahora sí nos estaban mirando. Felipe me escribió 2 días después, ¿tú estás bien? Le respondí que sí, aunque no era cierto. Habían pasado años desde la última vez que nuestra familia tenía un conflicto real. Claro, siempre hubo roces, envidias, chismes, pero lo de Clara había abierto una grieta distinta, más profunda. Una grieta que ya no se podía ocultar con sonrisas en Navidad. Yo intenté mantener la rutina. Empecé a trabajar temporalmente en una pequeña asesoría contable. No pagaban mucho, pero me permitía respirar un poco. Me levantaba temprano, hacía café, salía con el abrigo ajustado a la cintura. Pero cada movimiento tenía una sombra detrás, la herencia. No por el dinero, o al menos eso intentaba repetirme, sino por lo que significaba pasar o fallar la prueba final de mi abuela. Un día, mientras revisaba facturas en la oficina, me llegó un mensaje inesperado. Era de Clara. Te pasaste de la raya. No he terminado contigo. Se me heló la espalda. No sabía si era una amenaza o una pataleta, pero supe que la calma no iba a durar. Aún así, decidí no contestar. Tenía miedo de entrar en un círculo que solo empeoraría las cosas. Con el paso de las semanas, empecé a notar otros cambios. Julia se volvió sorprendentemente amable. Me mandaba recetas de sopas, enlaces de ofertas de empleo, incluso me invitó una tarde a caminar por el parque como cuando éramos pequeñas. En cambio, Felipe parecía más silencioso, más introspectivo. A veces me daba la sensación de que él también guardaba algún secreto, algo que no sabía cómo poner en palabras. La casa familiar permanecía cerrada, a la espera de la reunión final. Yo pasé varias veces por la calle solo para verla, como quien visita un recuerdo. Un día me atreví a entrar. Había llaves para todos los nietos, mi abuela decía que era para que la casa no se sintiera sola. Caminé por el pasillo en silencio absoluto. Olía a madera vieja y a polvo que llevaba meses sin moverse. Encendí una lámpara pequeña en la sala. Todo seguía igual, las cortinas de encaje, los libros ordenados por tamaño, el reloj de pie que marcaba las horas con un sonido que en mi infancia me daba miedo. Me acerqué al retrato de mi abuela. Lo miré largo rato. No sé si estoy haciendo lo correcto, susurré. Y entonces reparé en algo que no había visto durante el funeral, una pequeña esquina del marco estaba levantada, como si alguien hubiera manipulado la parte trasera. Lo toqué, pero no me atreví a abrirlo. Algo dentro de mí dijo que no era el momento, que aún faltaba una pieza antes de comprender todo. Las semanas siguieron así, tensión suave, un eco constante de lo ocurrido. Hasta que una tarde recibí otra llamada anónima. La misma voz fría. Señorita Laura, queremos confirmar que usted rechazó colaborar con nosotros la vez anterior. Sí. Entendido. Debe saber que esa decisión ya ha sido registrada. ¿Registrada cómo? En el informe final. Su postura quedó clara. Y la llamada se cortó. No pude evitar pensar en Clara.
en cómo su desesperación por ganar la había llevado a cruzar una línea que la abuela había trazado con claridad. Pero también pensé en algo más oscuro: si había sido descalificada tan rápido, ¿por qué el comité seguía llamándome? ¿Por qué necesitaban reafirmar mis decisiones? ¿Por qué tenía esa sensación de que no solo evaluaban nuestras acciones, sino también nuestras reacciones a todo lo ocurrido? Felipe me llamó esa misma noche. Laura, creo que la abuela dejó algo más. Algo que ninguno ha visto aún. ¿Qué cosa? No lo sé, pero creo que lo entenderemos en la reunión final. Dormí mal. Muy mal. No por miedo, sino por anticipación. Y entonces llegó el día. La mañana de la lectura final. Salí de mi piso con el corazón acelerado, sintiendo que una verdad muy grande estaba a punto de caer sobre todos nosotros. Y aunque no sabía aún cuál era, intuía que no tenía que ver solo con la herencia, ni con Clara, ni siquiera con nuestras decisiones. Tenía que ver con algo más profundo. Algo que la abuela nos había ocultado porque sabía que solo al final estaríamos preparados para escucharlo. La mañana de la lectura final amaneció gris, con un silencio que casi dolía. Caminé hasta la casa familiar con el mismo nudo en el estómago que tenía cuando era niña y esperaba que mi abuela me regañara por algo que aún no había hecho. Al llegar, encontré a Felipe y a Julia en la puerta. Nadie hablaba. Parecía que todos sentíamos que estábamos a punto de escuchar algo que no se podía desoír. Dentro, el salón estaba iluminado solo por la luz que entraba por las ventanas. El retrato de mi abuela parecía mirarnos distinto, como si supiera que por fin iba a revelarse lo que había estado oculto durante meses. Weissman estaba en la mesa principal, con un sobre más grueso que los anteriores. Yo respiré profundo, intentando no imaginar lo peor. Gracias por venir, dijo él. Antes de abrir este documento, debo aclarar que lo que está escrito aquí fue decisión íntegra de vuestra abuela. Yo solo cumplo su voluntad. Nos sentamos. Nadie pestañeaba. Weissman rompió el sello azul y despegó una carta escrita a mano. Reconocí la tinta, la caligrafía elegante, los trazos firmes. Me dolió el pecho. Comenzó a leer. Mis queridos nietos, sé que estos meses han sido duros. La vida también lo es. No busqué castigarlos, sino mostrarles quiénes eran cuando no creían que nadie los miraba. La herencia no es un premio, es un espejo. El dinero, si cae en manos equivocadas, puede destruir generaciones enteras. No buscaba al más listo ni al más fuerte, sino a quienes fuesen capaces de sostener la verdad incluso cuando pesa. Yo apreté las manos sobre mis rodillas. Sentí que las palabras iban dirigidas a mí y también a Clara, que no estaba allí. Weissman siguió leyendo. La descalificación de Clara no fue por un error aislado. Fue por una decisión consciente, intentó manipular un proceso que se basa en la confianza. Ella lo sabía. Y aún así lo hizo. Por eso, su participación queda anulada. Julia bajó la mirada. Felipe suspiró con tristeza, no con sorpresa. En cuanto a los demás, la herencia se dividirá en partes iguales. Pero antes de recibirla, deben escuchar lo más importante, el verdadero núcleo de mi legado. Weissman levantó la vista. Algo en su expresión me tensó la espalda. Abrió un compartimento oculto dentro del sobre y sacó una hoja vieja, doblada varias veces. Esto se encontró detrás del marco del retrato de la señora Beatriz, dijo. Estaba dirigido a usted, Laura. El corazón me dio un salto. Tomé la hoja con manos temblorosas. La abrí despacio. Era una nota breve, escrita con una tinta distinta, como si hubiera querido esconderla pero asegurarse de que algún día la encontráramos. Decía. Laura, si lees esto, es porque elegiste el camino difícil. Siempre fuiste la que veía más de lo que decía. Guardé para ti la pieza que sostiene todo este juego. En la caja fuerte, que ahora sabes que está vacía, nunca hubo dinero. Había un expediente. Un expediente con información que podría destruir el apellido Moller para siempre. Lo retiré hace 10 años porque entendí que el castigo no siempre sana. Yo custodié esa verdad.
Tu tarea no era revelar el secreto, sino demostrar que no ibas a usarlo para herir. Mi herencia real es esta, no dejéis que el dinero divida lo que yo pasé una vida entera intentando unir. Sentí un golpe seco en el estómago. Un expediente. Un secreto. Y yo, sin saberlo, había sido custodia de algo que ya no existía. O mejor dicho, algo que mi abuela decidió borrar para que nadie pudiera usarlo como arma. Weissman añadió, ese expediente ya no está. Su abuela lo destruyó. Y pidió que nada de lo que contuviera se mencionara jamás. Julia rompió en llanto silencioso. Felipe se quedó rígido, procesando la magnitud de lo que acabábamos de escuchar. Yo, me quedé quieta. Como si todo el peso de los meses anteriores se disolviera en un instante. Mi abuela nunca quiso que nos peleáramos por el dinero. Quiso ver quién éramos realmente. Quiso asegurarse de que nadie saliera lastimado por rencores antiguos. Quiso protegernos incluso de nosotros mismos. Entonces Weissman cerró el documento. Como estipula la señora Beatriz, cada uno de los nietos restantes recibirá su parte de los 18 millones de euros. Pero, les advierto, el dinero puede ser un puente o una grieta. Su abuela confiaba en que elegirían bien. Cuando salimos de la casa, el aire parecía más liviano. Felipe me abrazó sin decir nada. Julia me tomó la mano. Por primera vez en meses no sentí que competíamos. Sentí que éramos familia otra vez, incluso con las cicatrices del proceso. Antes de irme, volví al retrato. Pasé el dedo por el marco, respiré hondo y susurré, gracias por confiar en mí, incluso cuando no entendía por qué. La paz que me invadió entonces no la había sentido en meses. No tenía que demostrarle nada a nadie. No tenía que pelear por nada. La prueba había terminado. Y por primera vez entendí el secreto completo, mi abuela nunca quiso enseñarnos a ganar dinero. Quiso enseñarnos a no perdernos a nosotros mismos. Me fui de la casa con la certeza de que, sucediera lo que sucediera con ese dinero, mi mayor victoria era poder mirarme al espejo sin vergüenza. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.